aborto, aspiro, insumos médicos, tuki, hormonas. Claro. O sea, está todo relacionado, me estás diciendo. Todo es una inversión de negocios. Nada es casualidad. Todo es guita. O sea, son inversiones. Digo, bueno, yo promuevo, como te digo, le pago determinadas coimas a quienes hay que pagarles en este país para que promuevan estas leyes que luego me van a permitir a mí como si yo fuera Monsanto con mi negocio. Y estuviera haciendo lobby en Francia para que me permitan sembrar transgénicos en Francia. Vamos a lo concreto. Al tema bueno, está relacionado con el aborto. Que es el caso Beatriz contra El Salvador, que es un caso que tiene relevancia porque tiene audiencia ahora el 22 y 23 próximo 22 y 23 de marzo. Que es un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Muy pocos casos llegan tan lejos a esa instancia. Y, o sea, en Argentina puedes nombrar muy poquitos. Porque bueno, al igual que como todo tribunal excepcional, toca ciertos temas para generar una jurisprudencia. Bueno, en este caso sería de peso si fuera a favor. Y la composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo te diría que es bastante cuestionable. Pero es un horror y lo quiero tocar eso también. No va a ser una manera a la hora de decidir el fallo, por supuesto. Exacto. Y esto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ya se presentó ante la Corte Suprema de El Salvador, y El Salvador lo rechazó considerando, mediante los informes médicos, que no ameritaba ningún procedimiento. ¿Cómo es el caso? Beatriz, ella nace con una condición, una enfermedad que se llama lupus, que es una enfermedad autoinmune crónica que ataca la conjuntiva de los órganos. Un detalle, pero la cuestión es que los médicos dieron el ok para que Beatriz dé a luz a Leilani, que su hija que después falleció. Dieron el ok porque las expectativas eran pobres. ¿Por qué? Porque Leilani se le había diagnosticado anacefalia. La anacefalia es la falta total o parcial de cerebro. O sea que las posibilidades de vida son casi nulas o de poco tiempo. ¿Qué pasa? Organizaciones feministas, etcétera, la acicatearon para que abortara. Ella no quiso de ninguna manera el aborto, dijo que quería tener a su hija. Grabó, incluso hay hasta registros audiovisuales que se han borrado de internet. Estaban subidos, estaban en Google y ahora, si vos lo buscás, no lo tenés. Pero hay una chica que de paso quiero dejar el dato. No le avisé a ella que se le iba a dejar el dato, pero no le va a desagradar. Ella es salvadoreña, se llama Sara Larina, a lo mejor ustedes la conocen, la tienen en Instagram. Que es una chica que se pone mucho a las pilas con la cuestión pro vida. Uh-huh. Y ella hizo un trabajo muy a profundidad sobre este caso. Y de ahí yo tomo el dato que ella prueba que se quitan los videos que previamente estaban subidos a la red. Uh-huh. Bueno, Beatriz decide tener a la hija. La hija nace, respira, es decir, llora, es decir, hay prueba de vida extrauterina. Y muere, yo no sé si es a la hora, es casi instantánea la muerte. ¿Qué pasa? Esta cuestión continúa y en el 2017 Beatriz tiene un accidente automovilístico y muere. Las agrupaciones feministas... 2017 eso. Sí, exactamente. Okay. O sea, es posterior. 2013 sí. Es parto y muerte de Leilani. 2017 es el accidente. 4 años después. Claro, exactamente. Y me interrumpiste y habíamos quedado... No, un accidente de auto. El accidente. Lo que hacen las organizaciones feministas es atribuirle a, supuestamente, el lupus, que es una enfermedad que... o sea, le atribuyen a que, en realidad... que la enfermedad que tenía más el parto y el accidente llevó a la muerte de Beatriz. Una cosa que no agarrada absolutamente de los pelos. Además que el lupus es una enfermedad que puede estar estabilizada. Uh-huh. Es crónica, pero puede estar estabilizada, como era el caso de Beatriz. Le terminan lavando la cabeza perdón, me comí una parte muy importante. A Beatriz, poco antes de su muerte, le empiezan a lavar la cabeza. Estas agrupaciones. A decirle, presentate, hace una presentación ante la Corte Suprema porque a vos violaron tus derechos. En El Salvador es ilegal el aborto. Está permitido, si no me equivoco, en casos de que la madre corra peligro. O sea, el lobby verde empieza a ser
justamente a querer que ella le sea funcional a su causa. Exactamente. A querer llenarle la cabeza con... De tal manera que Beatriz, que había dicho yo quiero tener a mi hija, lo había dicho públicamente, había quedado registrado, termina siendo el petitorio ante la corte. Y la corte lo rechaza. Muy, muy cercanamente su muerte. ¿Sí? Ok. Me parece muy interesante empezar a ver algunos detalles. Por ejemplo, esto es un caso excepcional, pero está el famoso caso de Jackson. Jackson con X, que lo pueden googlear. Es un chico que nació con anacefalia. Ujú. Vivió hasta los 5 años, murió hace muy poquito. Hace muy poquito, estoy hablando de unos 5 años. Este chico sonreía, no podía hablar, no podía caminar, pero sonreía. Era posible de estimularlo. O sea, era una persona en estado vegetativo, pero que podía expresarse de la forma en la que podía. Entendía determinadas cuestiones. Exactamente. Si eso no es humanidad, ¿qué es? Ujú. No necesito un título en Harvard para ser humano. Si no, muchas de las que están en estas organizaciones no serán considerados humanos. No, y aunque hubieras ido, tampoco te convierte en inteligente. Bueno, no. Exactamente. Bueno, Jackson vivió 5 años con el... Bueno, él fue un caso particular porque vivió entre el 70 y el 80% de su cerebro. Pero es anacefalia. Bien. Incluso vos ves las fotos de Jackson y es una cara que prácticamente no tenía cráneo, prácticamente. Sus padres, a sus padres le pasó lo mismo. Le hicieron un acicateo constante para que abortaran. Por suerte los padres tenían una concepción de la vida, de sus valores, etcétera, muy firmes. Y ellos, por ejemplo, cuando tuitearon, porque fue un caso muy famoso, cuando tuitearon la muerte, pusieron murió feliz y con el amor de su familia. Lo cual me pareció algo increíble porque realmente habla de esa cuestión, digamos, de la humanidad. O sea, algunos de los grupos feministas que hablaban con Beatriz llegaron a declarar que era cuestionable la humanidad porque no tenía cerebro. Ujú. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de no tener humanidad por no tener cerebro? Pero eso, ¿Y quién define eso? eso está siempre en el debate del aborto, que uno pregunta, bueno, no, porque hasta tal semana uno es humano, uno no es ser humano. Exacto. En verdad es, digamos, primero que la ciencia ya tiene estipulada determinadas cuestiones. Bueno, a partir de la concepción hay vida. Y luego, si lo que se va a cuestionar es la humanidad de la persona, es un debate enteramente filosófico. Claro, o sea, ahí tenés un punto. ¿Qué hace que alguien sea persona? ¿No? ¿A partir de cuándo vos, si hay una vida, si a partir de la concepción hay una vida que va a ser un ser humano, en potencia, como dicen algunos, bueno, ¿y a partir de cuándo se vuelve ser humano? Que está la eterna discusión entre, no, cuando se le forma X parte del cerebro, no, cuando tiene memoria, no, cuando... Todo es un capricho. Claro, Exacto. Antes Porque- lo medían con semanas, ¿te acordás? Era Por eso, es que se sigue midiendo de esa Porque manera. hay tal Sí. desarrollo, Porque- porque no hay exacto. tal desarrollo. Pero ha ido Lo peor de todo es que avanzando muchos de los que cada vez más. militan esto también son veganos. Lo que yo sí, bueno, y Y la, animalistas. vaca, y la vaca les cuento que tiene cerebro y es riquísimo como la provenzal. Dato para los veganos. Es muy rico. El tema No, es ese, pero el tema... bueno, ¿Eh? No, pero dale. Bueno, es que ahora, sí, acá tenemos... Te agarras con un animalista acá, que igual come asado, ¿eh? Pero no cerebro. No, No, los cerebros, claro. No, no pero tira- ¿sabes lo que te perdés? ¿Tenés que ir a un comedor árabe? Sí, ya mismo. No, está bien, pero para comer La asado. única razón de que ir a un comedor árabe es comer empanadas, nada más. No No. me quiero ir tanto del tema. Redondeemos este tema que es... Espera, quiero volver porque cuando decís debate filosófico es interesante porque hoy todo es discutible y el que no se explica bien o el que explica mejor básicamente es el que se impone. Porque dice, no, pero esto hay vida porque tal, la Academia de Medicina dice, no, pero ¿y quién es la Academia de Medicina? No, pero digamos... Entonces digamos, yo digo y juntan gente y se vuelve de alguna manera, todo lo vuelven debate. No puedes dar nada por sentado, eso es lo que quiero decir. Todo tenés que explicarlo minuciosamente. Pero eso no quiere decir que no exista una No. verdad y que no exista una postura científica sobre el tema. Desde ya. Después que te quieren relativizar absolutamente Pero que todo. no puedes descansar en la ciencia solamente porque si no, no le das bola a la discusión política, filosófica. No, claro. Está Hay que militarlo políticamente al tema, pero basándose en la ciencia Porque que lo está... van a llevar. Pero el tema es que Exactamente. no debería discutirse en otro campo que no sea ese. Exacto. Ahí ¿Por qué hay coincido.
Una Sí, es célula cierto. que es totipotencial, que se va a desarrollar y ahí empieza el desarrollo, porque si no vamos a empezar a decir, bueno, y el viejo que no tiene continencia, que tiene incontinencia. O sea, vos vas a tener el último cuarto de tu vida, si llegas a una vida alta, es de senectud y y tu vida y tu sistema cerebral, todo tu sistema nervioso, etcétera, viene en una caída libre. ¿Hay menos humanidad por eso? Claro. Exactamente. O tuviste un accidente, menos, quedaste en coma, ¿eh? ¿Sos menos humano? Son menos ser humano que Bueno, pero antes de del última, accidente. incluso ahí podés decidir vos, digamos, sigue siendo tu vida. Y pues, o sea, en algunos países ahora está permitida la eutanasia. Bueno, listo, es decisión tuya. Pero un bebé que no nació, Sí, es un tema también para Otro, tocar en sí. profundo porque volvemos a lo mismo que dije la otra vez con respecto a, en vez de hablar de eutanasia, empecemos a hablar de salud mental. Y empecemos a, en vez de tener que meterle una inyección, empecemos a tener más psiquiatras, tener mejores hospitales. profundizamos un poco eso. ¿Por qué? ¿A qué te referís con No, el salud tema es que mental? acá me está haciendo cara, sí, Bangladesh, porque nos estamos como yendo para mucho. Acá Natalia pone, pero el punto aquí es la promoción de la eugenesia. El bebé tenía discapacidad grave y eso le hacía menos personas según el lobby que me abortista. está haciendo spoiler. Ese era mi punto también. Que era agarrar, y ahora iba a hablar sobre quiénes están detrás de los grupos que acicatearon a Beatriz. Ujú. Porque eso tiene mucha eugenesia. Si empezamos a medir las cosas por el cerebro, después, ¿por qué? Si ya cruzamos ese límite, ¿por qué no podemos decir por capacidad intelectual? Ujú. Sí, ya está, ya cruzamos la parte. Si lo que nos define es la capacidad de aprender, con H en el medio, y de poder captar los estímulos exteriores. Si eso nos define, fíjate, voy a nombrar las ¿Quién está organizaciones atrás? principales que Porque, están como yo detrás dije, de esto. Como dije al principio, no es barato llegar a la CID. O sea, no llega cualquiera. Son recursos excepcionales, tienen que tener mucha plata para... Menos Beatriz, que no es una persona. Por eso te digo, no es que acá es un caso de una pobre chica que llegó hasta ahí. O sea, muy poca gente tiene el dinero para pagar los abogados que necesitas y todo lo que te litigas internacionalmente. Entonces, no es barato y cuando veas que alguien llegó tan lejos es porque tiene plata. Mirá, Decime quién está. la primera de ellas es Gil, que se dedica al litigio estratégico Bien. en estos casos. ¿Quién la financia? Atento a esto porque esto se va a unir con el tema de Trump también. Open Ok. Society, principal financiador de Segil. Ujú. ¿Quién es Open Society? Su cara principal, George Soros. Exacto. O Georg Soros, no sé, porque él es húngaro, creo. Bueno. IPAS. ¿Qué hace IPAS? Esto es muy interesante también, porque si no hay una cuestión directamente política, está... Bueno, siempre hay un trasfondo económico en todas estas cuestiones, pero IPAS se dedica principalmente a la comercialización de aspiradoras para abortos y forma personal médico para procedimientos abortivos. Clean caja. Ujú. O sea, vos te pensás que lo hacen por amor al arte. No, fabrican las aspiradoras. No las fabrican, ellos las comercializan. Bien. Clean caja. Entonces lo que hacen es una inversión de negocios, no es un amor a Claro, la promueven humanidad. el lobby para luego tener, digamos, la base asentada para poder instalar sus clínicas Tuki. y su negocio. Y te vendo las aspiradoras. Bueno, se Exactamente. aprobó, buenísimo, nos ponemos el pañuelo verde. ¿Cuánto querés la aspiradora? Bueno, esa tiene tantos watts. Claro, es cuestión de invertir determinada cantidad de millones en, coimear determinados senadores. Y atento con esto diputados. porque esta ONG también, dentro de los profesionales a los que forma profesionales en países donde está prohibido el aborto. Ujú. O sea, acá tenés cómo les gusta, hasta cuál es su conciencia de legalidad. Claro. Esta es muy importante y es lo que decía Natalia y es lo que quiere y es lo que a mí me hace mucho ruido cuando estamos midiendo un humano por si la cantidad de cerebro que tiene o no. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Say Heil. Ujú. Eugenesia pura. O sea, esto es Esparta, es Hitler, es lo que vos quieras. La eugenesia es el descarte o la selección de los mejores genes para una sociedad. Para mejorar los individuos. Claro, este tipo salió imbécil. Estoy usando términos del siglo XIX. Tuki, lo mato. No podía ser de otra manera. Castración, digamos, toda esta cuestión. Financiado por Fundación Ford, no me extraña. Ford, que el otro día justo
Hicimos una entrecruzada con Laje y justo Sí. pasa que se relacionó el presidente Gerald Ford con Ford. Pero pará, yo quiero hacer una aclaración Yo acá, quiero decir porque- una cosa. Henry Ford fue un genio, fue un crack. Con mi viejo pertenecemos al Club del Forte. Pero fue un nazi, un antisemita que escribió el libro El Judío Internacional. Era amigo de Hitler, tiene foto con Hitler. Y era un tipo que pensaba de esa manera. No me extraña que su fundación, digamos, sea una continuación de... Por eso, de porque sus ideas. eso se ha dicho y parece que cuando uno habla de estas cuestiones está siendo medio conspiranoico, enseguida te acusan, no, ¿quién va a financiar eso? ¿Por qué? Digamos, es todo público. A mí cuando... Vos lo que estás diciendo ahora está ahí a la vista, esto lo ha recalcado Laje, tiene muchísimos videos hablando de estos temas y siempre recalca lo mismo, o sea, al que tenga alguna duda sobre estas cuestiones puede entrar Yo admito que fui extremadamente escéptico. al principio. Y fue cuestión de solamente buscar la página de cada una de ellas, vas a financiación, y ellos te dicen, Tuki, acá, esto me paga. Estas son las fundaciones que me están Y es financiando genial Ford, empezar a ver. Open Society, Fíjate esto, es buenísimo empezar Bill y a Melinda ver. Gates Foundation. Bueno, pero este es después de la CIDH. Por ejemplo, financiación de la CIDH, de la que recién Germán estaba hablando, de que es absolutamente parcial, o por lo menos es difícil cuando te financian grupos que tienen fines directamente políticos. El CIDH tiene Fundación Ford como uno de sus principales financistas. La Fundación Arcus. Busqué qué era la Fundación Arcus o quién garpaba a su vez a la Fundación Arcus. Ujú. Resulta que es Stryker Corporation. Para están preguntando qué es CIDH. Comisión Explica. Interamericana de Derechos Derechos Humanos. Ahí está, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está, para quienes están preguntando en el chat. Stryker O sea, ¿quiénes financian esto? Claro. Fundación Arcus, que es una de las que financia al CIDH, además de promover la agenda LGBT, promueve el aborto. O sea, fíjate que estamos hablando Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Exactamente. Fíjate el título que le ponen a la comisión, están velando por los derechos humanos y a la vez tienen este financiamiento para esta agenda que está explicando Giordano. Para matar justamente. personas por nacer. Exactamente. Y complicarles la vida a otras personas, porque estamos hablando de LGBT, y a eso va mi punto. Cuando uno analiza Fundación Arcus, o Arcus Foundation, Sí. encuentra Stryker Corporation. Stryker es una multinacional que produce aparatos e insumos médicos. Aborto, aspiro, insumos médicos, Tuki, hormonas. Claro. O sea, está todo relacionado, me estás diciendo. Todo es una inversión de negocios. Nada es casualidad. Todo es guita. O sea, son inversiones. Digo, bueno, yo promuevo, como te digo, le pago determinadas coimas a quienes hay que pagarles en este país para que promuevan estas leyes que luego me van a permitir Todo es a guita. mí Es como si yo fuera ingresar Monsanto con mi negocio. y estuviera haciendo lobby en Francia para que me permitan sembrar transgénicos en Francia. Porque Toda la diferencia del mundo, porque los transgénicos no hacen mal. con toda esa, claro, no estás poniendo en el mismo lugar, digamos. Claro, Igual hay dos patas. Obviamente es una parte comercial. Si no, esto lo hablamos el otro día en una reunión informal con Franco. ¿Sabes? Hay una parte de número de gente que hace negocio. Pero Sí. también hay gente que ya tiene guita y que está moldeando un mundo a su medida o según su ideología. Bueno, eso es una teoría. Yo creo que se complementan las dos cosas. Eso es una- Un poco y un poco. Sí, yo también creo que existe eso de mucha gente que son los grandes financistas que realmente a veces uno ve la cantidad de dinero que destinan a ciertas cuestiones y que no siempre uno dice, bueno, esto realmente no les va a volver, o sospecha que esto no les va a volver, y que realmente son tipos que, estando en el lugar que están, dicen, bueno, no, mi rol en esta vida o mi rol en este mundo, digamos, con puro narcisismo dice, bueno, mi rol acá es realmente moldear el mundo o salvar al mundo de determinados peligros a futuro, o si yo no intervengo en estas cuestiones de poder y política, el mundo va a ir para un lado que, digamos, son posturas mesiánicas, me Exacto, refiero, ¿no? sí, sí, sí. O sea, uno piensa, sujetos como George Soros, con el dinero que tiene, con cómo intervienen en la política de Europa, en la política de Estados Unidos, en la política de todo el mundo, básicamente. Uno dice, bueno, estos tipos ya no lo hacen por ganar más dinero. Tiene 80 y pico de años, George Soros, no sé cuántos tiene. Ya lo hacen por una cuestión de pretender, me parece, dejar un legado. Después, abajo de ellos, sí hay un montón de fundaciones y otras personas que sí les rinde esto como negocio.
Pero yo creo que hay determinadas personas que se lo hacen por cuestiones de creerse en Mesías. Eso es digamos, no es que lo puedo demostrar, digamos, pero uno ve cómo actúan, ven la cantidad de dinero que ponen, ven la edad que tienen, uno ve que ya no pueden, digamos, que ya no necesitan más dinero, no necesitan dinero de poner un par de clínicas más en algún país, porque ya lo tienen, el dinero les sobra. Y uno, digamos, lo que intuyo es que ya tienen una cuestión de bueno. Y de hecho, hay videos. El otro día yo publiqué, había publicado en Instagram un video de un ministro de Biden que dice, bueno, estamos acá reunidos, creo que era uno de estos foros, no sé si es el Foro Económico Mundial, ¿dónde era? Como diciendo, estamos reunidos, piensen que somos una élite que está llamada a salvar el planeta o una cuestión así, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que, digamos, para mí demuestra que esta gente, bueno, son un grupo, dicen, somos esta élite y estamos llamados a salvar el planeta, entonces tenemos que bajar la población mundial, tenemos que controlar que los países del tercer mundo no vayan por este camino, que digamos, y empiezan a promover estas políticas porque ya creen que, bueno, sin ellos. Hay un libro que es muy interesante para hacerse una claridad con esta cuestión, y es Intelectuales, de Paul Johnson. Ajá. Que te va explicando cómo van proliferados los intelectuales que se hicieron famosos por un tema. Por ejemplo, Noam Chomsky, que era filólogo, y termina dando lecciones sobre cómo hay que manejar el mundo. El tipo este que escribió ¿Por qué no soy cristiano? Pregúntenle, es un nombre, un galés. Bueno, el tipo era matemático y terminó haciendo manifestaciones de pacifista, todo, y se vuelve una figura política y diciéndole al mundo a dónde tiene que ir. Bien. Y lo John que Kerry fue... No, John Kerry fue el que dijo lo que yo estaba mencionando. Sí. Que ahora me acuerdo, era John Kerry, exacto. Sí, lo dice Augusto. Sí, ese traidor de sector. Pero volvamos un segundo, Giordano, redondeemos el tema del que estamos hablando. ¿Por qué, digamos, qué pasa esta semana? ¿Hay audiencia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se define? Redondeemos un poco el tema antes de irnos tanto. No, ahora empieza la audiencia. Esta semana. Recién el miércoles o jueves, ¿no? Es la audiencia. Bien, 22 y 23. O sea que recién comienza el tema. Pero hay que estar atentos porque además es una infiltración a la soberanía, o eso es lo que intenta la CIDH, que es meterse en cuestiones soberanas. Solamente puede intervenir en cuestiones de derechos humanos, ¿verdad? O sea, sí, la sentencia de un tribunal. Claro, el problema es cuando metes aborto en derecho humano. Puede intervenir en muchas cuestiones, tiene vedado por lo que si vos prácticamente todo el derecho internacional se basa en la autonomía de cada país de poder dictaminarse hacia adentro como quiere. Algo que esta globalización un poco ha ido contaminando porque son cada vez más los puntos que te dicen, no, ahora mundialmente es así, ¿no? Y la ONU también tiene mucho de eso, estos casos es el rango de la OEA. Pero de cualquier manera el punto es el mismo. Es importante con respecto a la CIDH hacer hincapié en esto. O sea que quienes financian son Fundación Ford, que tiene intereses, una fundación que es una cortina de una gran farmacéutica o médico farmacéutica, Open Society, otra vez George Soros, y Google. ¿Ah, sí? Google. O sea, Google, que todavía no sabemos qué acuerdo tiene con el totalitarismo chino. Es una de las fichas. ¿Cómo va a funcionar un tribunal de derechos humanos financiado por grupos privados y semejante pedazo de lobby privado? Sí, tremendo. Es imposible. Miles de millones. Es imposible que lo tomemos en serio. Eso, si vos querés hacer que los propios estados americanos lo financien. Ok, ¿y por qué es importante el pronunciamiento del miércoles y jueves? No va a haber un pronunciamiento. O una audiencia. No, si hay una audiencia todavía falta todo el proceso. Recién arranca la cuestión y es importante porque puede sentar un precedente que después empieza la recusación y es un paso a favor. Claro, se puede empezar a ver por dónde va a ir el tema, digamos. Exactamente. O sea, no es una definición, obviamente. Es un avance que, aunque El Salvador diga, la verdad me interesa muy poco lo que la CIDH defina, es un avance que vos tenés como argumento para seguir protestando y seguir haciendo desfile por los medios de comunicación. Claro. O sea, digamos, ya vamos a saber con esto, vamos a ver, bueno, por dónde va a ir el tema, por más que va a tardar, obviamente. Pero se entiende, esto es muy importante, digamos, es aborto financiado por empresas que venden aspiradoras y forma personal para abortos. Y después, por otro lado, las mismas fundaciones que
que hacen agenda LGBT financian hormonización y toda la farmacológica para hacer estas especies de neoente en términos de De Miklos. de Miklos Lukács.